Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 24 de la materia, donde vamos a estar hablando del aparato respiratorio. Y en este caso, lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte va a corresponder más que nada a órganos, estructuras y funciones. Y la parte fisiológica de la respiración la vamos a dejar para la próxima clase. En esta entonces vamos a ver las estructuras principales que componen el aparato respiratorio. Nos ha faltado la unidad 16, que corresponde a la parte de inmunidad y vasos linfáticos, pero consideramos que es mejor dar este tema antes, a continuación de aparato cardiovascular, para luego entrar en el tema de sangre y lo que circula y qué es lo que está llevando el oxígeno a las distintas partes de nuestro organismo. Antes de pasar esa parte, es necesario explicar cómo funciona el aparato circulatorio y el aparato respiratorio. Bueno, vamos entonces a comenzar hablando de este aparato respiratorio, cómo está compuesto. Ajusté un poco la cámara porque vi que en las primeras había quedado medio fuera de foco, del ángulo de la cámara. Entonces, el aparato respiratorio, lo primero que tenemos que saber es que consiste en ¿qué? En las vías aéreas, que son las que se encargan de transportar el aire dentro y fuera del sistema, y los pulmones, que son los órganos donde se produce el intercambio gaseoso, y los músculos respiratorios, que en este caso el principal músculo respiratorio es el diafragma, que está acá, que separa ese músculo esquelético que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, y los músculos intercostales, que son músculos accesorios de la respiración. ¿Cuál es su función principal? Todo este aparato respiratorio es mover el aire hacia adentro y hacia afuera de nuestro cuerpo. Es decir, no solamente el aire exterior que ingrese hacia nuestros pulmones, sino que se produzca el intercambio gaseoso para que nosotros podamos luego transportar ese oxígeno principalmente hacia las células y a su vez intercambiar ese dióxido de carbono. Recordemos que durante las reacciones metabólicas todas las células de nuestro organismo requieren oxígeno y liberan desechos tales como el dióxido de carbono. Entonces, por un lado requieren oxígeno para que las reacciones metabólicas sigan funcionando, pero por otro lado también producen desechos como el dióxido de carbono, que si se va acumulando empieza a generar una acidificación dentro de la célula y luego fuera de la célula, porque el dióxido puede difundir libremente, por lo tanto produciría una acidificación de la sangre y del líquido extracelular. Por esta razón, el dióxido es transportado a través del sistema circulatorio en la sangre hacia los pulmones, donde es eliminado, y de esta manera se mantiene la homeostasis, es decir, el control del pH sanguíneo en nuestro organismo. Así que entonces, fundamentalmente, está formado por las vías aéreas, los pulmones y los músculos respiratorios, entre los cuales incluimos al diafragma. Ahora, el aparato respiratorio se puede clasificar de dos formas dependiendo de su estructura o de su función. ¿Sí? Según su estructura y ya eso van a ver que lo vamos a escuchar y se escucha muchas veces en la práctica médica y hospitalaria. Se lo divide en un tracto respiratorio superior y un tracto respiratorio inferior. Es decir, a veces está comprometido el tracto respiratorio superior pero no el inferior, o el inferior pero no el superior, o ambos. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, estamos hablando del tracto respiratorio. La parte superior corresponde a la nariz y a la faringe, como ahora vamos a ir analizando cada uno de estos órganos. O sea que acá ya tenemos dos órganos del aparato respiratorio: la nariz por un lado y la faringe. Y el tracto respiratorio inferior, o las vías aéreas inferiores, corresponden a la laringe, que es la que continúa a la faringe, a la tráquea, que es la que continúa a la laringe, luego vienen los bronquios, que son los que continúan a la tráquea, y luego los pulmones. Es decir, dependiendo, por ejemplo, de dónde se localiza una infección, podemos tener una faringitis, una sinusitis muchas veces, o una rinitis cuando es en la nariz o en los senos paranasales. Una laringitis, vieron que cuando tenemos una laringitis cuando no podemos hablar, porque ahí es donde se ubican las cuerdas vocales. Entonces una laringitis va a impedir el normal funcionamiento de las cuerdas vocales y la emisión de los sonidos.
una en la tráquea, generalmente esto ya lo vamos a llamar una bronquitis, cuando están en los bronquios, y ya si es dentro de los pulmones van a ser una neumonitis, ¿sí? Puede haber una traqueitis, pero generalmente llamaremos una traqueobronquitis, porque se supone que ambas vías podrían estar colonizadas. Eso es cuando crecen bacterias en ese sitio, o sea, en el epitelio de estas vías aéreas. Entonces, las vías aéreas se dividen en un tracto superior y en un tracto inferior. El tracto superior formado por nariz y faringe, y el inferior por laringe, tráquea, bronquios y pulmón. Otros también consideran que la laringe forma parte del tracto aéreo superior, y en realidad muchos consideran también que es hasta la parte superior, hasta las cuerdas vocales, es superior, que lo cual incluye, digamos, la mitad de la laringe, y la parte inferior luego de las cuerdas vocales, es decir, esa parte más baja de la laringe, correspondería al tracto respiratorio inferior. Eso, bueno, les digo porque a veces aparecen distintas nomenclaturas. Bien, ¿cuál es la función? ¿Qué función tiene el aparato respiratorio? Es decir, ¿cómo lo clasificamos según su función? Vamos a clasificarlo en dos formas. Como un sistema de conducción y un sistema de intercambio. El sistema de conducción es el que se encarga de llevar el aire hacia el sitio de intercambio. Entonces, el sistema de conducción está formado por más órganos: las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, y estos se van luego dividiendo en bronquios lobares, bronquios segmentarios y los bronquiolos. Y el sistema de intercambio está formado por los conductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, esos son los dos sistemas de los cuales estarían formando parte el aparato respiratorio, y cómo lo clasificamos según su función. Estos sistemas de conducción están formados entonces por tubos o conductos que llevan el aire desde afuera de los pulmones hasta dentro de los pulmones, porque los bronquiolos están dentro de los pulmones. El sistema de intercambio, en cambio, se encuentra exclusivamente dentro del pulmón, en esos sacos alveolares. Estos conductos tienen por función realizar el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del aparato respiratorio? Todos conocemos, decimos siempre, bueno, que en los pulmones se produce el intercambio de gases. Bueno, esa es una de las funciones, pero no es la única. ¿Sí? El intercambio de gases es quizás la función principal y se produce en el sistema alveolar de los pulmones, en donde se intercambian pasivamente, o sea, por difusión, a este nivel en los alveolos dentro de los pulmones, el oxígeno por el dióxido de carbono. Entonces, va a facilitar la captación de oxígeno y la remoción del dióxido de carbono y otros gases que son desechos del metabolismo celular y que vienen a través de la circulación sanguínea. Por eso habíamos dicho, a través de esa sangre con dióxido de carbono, viene a través de la arteria pulmonar. Por otro lado, ayuda a mantener el balance entre ácidos y bases. ¿Por qué? Porque remueve el dióxido de carbono. Decíamos que si se acumula el dióxido de carbono, la sangre se empieza a acidificar, ya que existía ese equilibrio ácido-base entre el dióxido de carbono y el ácido carbónico. Y si no recuerdan, tendrían que repasar un poquito las clases para atrás, aunque igual todavía tenemos algunas clases de equilibrio ácido-base en nuestra sangre. Pero por eso es muy importante entonces que se remueva eficientemente el dióxido de carbono. Y decir, es más, si nosotros no podemos sacar el aire, supongamos que hacemos una expiración, sacamos todo el aire y retenemos esa expiración, vamos a ver con el tiempo que el pH de nuestra sangre, si lo estamos midiendo a través de, por ejemplo, estos aparatitos que muerden el dedo, el saturómetro, que miden la cantidad de oxígeno pero también estiman el pH, vamos a ir viendo que esa presión de oxígeno empieza a bajar, mientras que el pH va también disminuyendo debido a que se está acumulando el dióxido y va a pasar a la parte de protones. Entonces está acidificando la sangre. Entonces ahí comprendemos un poco cuál es la función importante en mantener el equilibrio ácido-base de la función respiratoria. Por otro lado, también contiene los receptores del olfato, es decir, que estamos en la cavidad nasal, vamos a encontrar los receptores que permiten el sentido del olfato. Y otra de las funciones que tiene es
La de filtrar, calentar y humedecer el aire inspirado va a producir sonidos y también nos permite eliminar cierta cantidad de agua y calor. Es decir, permite el aparato respiratorio, la parte superior sobre todo, tiene relación con esa función de, por un lado, filtrar ¿qué? Filtrar las partículas grandes de polvo que puedan entrar a las vías respiratorias, calentarlas para que no lleguen frías a los pulmones ni a las vías aéreas inferiores, humedecerlo para que no sea tan seco, y además eso va a facilitar, o sea, el aire que entra y que sale nos permite producir sonidos, esos sonidos que están fundamentalmente relacionados con la laringe, porque ahí es donde se produce el sonido inicialmente, y luego tenemos todos otros órganos que también ayudan, ¿no? Y luego los otros órganos del aparato respiratorio. Y también permite eliminar agua y calor. Es decir, cierta cantidad de agua y calor, siempre con la respiración se va a eliminar un poco de vapor de agua y además también calor, o sea, nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Es decir que cumplen varias funciones, no es la única función el intercambio de gases, ni tampoco mantener el pH, también tiene que ver con la percepción de los olores y la producción del sonido, así como de brindar un medio adecuado al aire que está entrando a los órganos más bajos, es decir, donde se van a producir los intercambios, donde también vamos a producir. Imagínense que si el aire no es filtrado, ni calentado, ni humedecido, o sea, las personas que por ahí tienen problemas con alguna parte en las vías aéreas superiores, también tienen mayor propensión a tener, por ejemplo, infecciones en la garganta, en la laringe, a tener más laringitis, debido a que no se cumple esa función de filtración de esas vías aéreas superiores, ni de calentamiento, ni de humidificación. Entonces eso hace que sea más seca y puedan crecer más microorganismos, que pueden ser virus o bacterias o incluso hongos. Bien, ¿qué es la respiración? La respiración es el proceso en el cual nosotros vamos a intercambiar gases en nuestro organismo. Gases, ¿qué gases? Bueno, ahora vamos a ver. Por un lado tenemos la ventilación, ¿sí? Es un proceso cíclico, es decir, que se inicia, pasa a una segunda fase, a otra fase y luego se reinicia la fase. Y consta en este caso de dos etapas. La primera es la inspiración, que es cuando ingresa aire a los pulmones, y la otra es la expiración, que es cuando sale aire de los pulmones. Quizás es una obviedad lo que uno está diciendo, pero es para que estemos todos manejando los términos apropiados, o sea, la inspiración o inhalación y la expiración o exhalación. Una es la entrada de aire y la otra es la salida de aire. Ese es el proceso de la ventilación, que como les decimos y como se habrán dado cuenta es cíclico, es decir, nosotros si bien no somos conscientes del proceso de la respiración, de la ventilación, no sabemos que es cíclico, quiere decir, necesitamos que ingrese aire a nuestros pulmones y que salga aire de los pulmones, y lo estamos haciendo constantemente. Si eso no ocurre, obviamente podemos llegar a tener un desmayo por falta de oxigenación a nuestros tejidos cerebrales fundamentalmente. Bien, también tenemos la respiración externa, que es el intercambio que se produce de gases en los alvéolos de los pulmones. Es decir, dentro de los pulmones se va a producir el intercambio de gases. Eso se llama respiración externa. Entonces va a pasar entre los alvéolos pulmonares, es decir, el espacio que hay entre el aire que hay dentro de los alvéolos y la sangre que está presente en los capilares. Entonces, este intercambio, ¿por qué? El intercambio no es en los alvéolos, pero es entre el aire que inhalamos y la sangre que está pasando por los capilares pulmonares. Entonces, ahí en este proceso, los capilares, durante la respiración externa, toman el oxígeno, la sangre que está circulando por los capilares, y se elimina o se intercambia por el dióxido de carbono. También tenemos la respiración interna, que es el intercambio de gases que hay entre la sangre de los capilares sistémicos, los de todo el cuerpo, y las células del organismo. Entonces acá en este caso, la sangre de los capilares cede el oxígeno y adquiere dióxido de carbono. Eso se llama respiración interna. Es decir, está la respiración externa, que es la que se produce en los pulmones. La respiración interna, que es cuando la sangre cede el oxígeno y toma el dióxido de los tejidos periféricos. Eso va a ocurrir en los capilares sistémicos, ¿sí? La externa ocurre en los capilares pulmonares, la interna ocurre en los capilares sistémicos.
Y luego finalmente tenemos el concepto de respiración celular, que son lo que ocurre a nivel metabólico. ¿Se acuerdan que, o por ahí no se van a acordar, pero en las reacciones metabólicas, en la cadena respiratoria, hay generalmente durante la glucólisis y la respiración celular aeróbica, se van produciendo desechos que son dióxido de carbono, y además se utiliza oxígeno y se produce agua, y entonces agua como desecho metabólico, agua metabólica, y además se produce dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el que también va a ser eliminado, y como nos dice acá, es el que se necesita para producir ATP y todas las reacciones metabólicas. Entonces, esta producción de dióxido metabólico tiene que ser eliminado, y esta es la respiración celular, es decir, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono dentro de las células debido a los procesos metabólicos para obtener ATP, es decir, la energía necesaria para que las células y el organismo funcionen. Bien, entonces el primero de los órganos que vamos a encontrar en el aparato respiratorio es la nariz. Y la nariz es el órgano por el que debe penetrar el aire dentro de nuestro organismo para llegar a los pulmones. Y es importante que la entrada sea a través de la nariz, debe ser a través de la nariz, ya que ésta cumple funciones importantes en ese, como decimos, en ese proceso de la respiración, en ese proceso de la ventilación. Es decir, al inhalar el aire se necesita calentar, filtrar y humidificar, y eso lo cumple la nariz. Vamos a ver que en la nariz tenemos una parte externa que está formada por hueso y cartílago, es decir, la parte que nosotros vemos de la nariz, la que podemos ver en nuestra cara, que está cubierto por piel en la parte de afuera y tapizado por membrana mucosa en su parte interna. Y luego la nariz también tiene una parte interna, que es esta, digamos, si estamos viendo acá, esta es la parte externa, y luego tenemos la parte interna, que es la que está dentro de los huesos del cráneo, y tiene un tabique que la divide en dos, esta parte, en dos fosas nasales o cavidades nasales. Es decir, dentro del cráneo tenemos la cavidad nasal, que está dividida por un tabique en dos, que son las fosas nasales o también llamadas cavidades nasales. En este caso, bueno, vamos a hablar de cavidad nasal o fosa nasal de manera indistinta. Vemos entonces que en la parte externa de la nariz encontramos que en la parte inferior de la parte externa de la nariz tenemos las narinas o los agujeros o los orificios nasales o ventanas externas, que es por donde ingresa el aire, y tenemos dos, una izquierda y una derecha. Luego esta parte externa decimos que está formada en parte por hueso y en parte por cartílago. Fíjense que dentro de los huesos tenemos, hay un marco óseo, hay una parte ósea que está formando una parte de la nariz, pero el resto está formado por cartílago. En el marco óseo tenemos el hueso frontal, que está formando parte, los huesos nasales, que son pares, y los maxilares, que son los que van a formar parte de las paredes en la parte esquelética de la nariz, o de la parte externa de la nariz. Y el resto está formado por cartílago. Tenemos los cartílagos, el cartílago septal, que es el que está en el medio, el que estamos viendo en esta parte, esta zona, o si lo vemos de frente sería esta parte media, que forma una división entre fosa nasal derecha e izquierda separadas. Y por otro lado tenemos el cartílago nasal, los cartílagos nasales laterales, que son pares, y los cartílagos alares, que están presentes acá. Entonces son dos pares de cartílagos, el cartílago alar y el cartílago septal, y el cartílago nasal lateral, y luego tenemos el cartílago septal al medio. En definitiva hay 5 cartílagos. Y por debajo de esto vamos a encontrar el tejido conectivo fibroso, denso y tejido adiposo en la parte, lo que serían las alas de la nariz. Entonces, en definitiva vemos que en la nariz entonces está cubierta por piel en su parte externa
y por mucosa en su parte ya interna. En las fosas nasales tenemos dos orificios anteriores, o sea, dentro de lo que sería la cavidad nasal, lo que decimos esta parte. Dentro de las fosas nasales tenemos dos orificios anteriores, el vestíbulo nasal, que son la entrada de aire desde el exterior, y dos orificios posteriores que se ubican en esta parte. Acá tenemos un corte que se lo llama coanas, y esas coanas entonces o también se le puede decir narina interna, ¿sí? Estas eran las narinas externas y estas serían las narinas internas, externas e internas. O sea, las coanas son las narinas internas, que son las que dan lugar a la siguiente órgano que continúa en el aparato respiratorio, que es la faringe, la parte de respiratoria, que es la rinofaringe. Entonces, a través de estos orificios, el aire, o sea, se comunica la nariz con la faringe, y de esta manera se continúa el sistema de conducción del aire, esos tubos que van conduciendo el aire. Dentro entonces de las fosas nasales o la cavidad nasal encontramos distintas estructuras, y vamos a ver que está formada por tres paredes laterales, dos paredes laterales, una pared medial, o que está formada, viene a ser el tabique nasal, es decir, en la línea media de nuestro cuerpo, que está compartida por las dos fosas nasales, las paredes laterales externas, que una es derecha y otra es izquierda, y luego tenemos la pared superior o techo de la cavidad nasal, porque esto acuérdense que es la cavidad nasal, y la pared inferior o piso de la cavidad nasal. Todas estas están formando parte entonces de la cavidad nasal. Vemos que en el tabique está formado por hueso también y cartílago. Vamos a tener por una lámina perpendicular esta parte que corresponde al etmoides. Recuerden que el etmoides es esta parte dentro de las cavidades nasales o fosas nasales, viene a ser el techo. Pero también tenía unas proyecciones hacia abajo. Por un lado, la proyección media forma parte del tabique óseo de la nariz. Y luego tenemos el hueso, el vómer. El vómer también forma parte era un hueso impar que está formando la parte posterior del tabique nasal, y por delante teníamos el cartílago cuadrado de la nariz, o viene a ser el cartílago septal, que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces acá vimos lámina perpendicular. Esto es hueso cuando estamos hablando del etmoide. El etmoide tiene una lámina perpendicular y tiene láminas laterales que forman las paredes externas o paredes laterales. Bien, eso en cuanto a las paredes, a la pared medial, al tabique nasal. Ahora, en cuanto a las paredes externas, entonces, o las paredes laterales, está formada por las masas laterales del etmoides, el maxilar superior, el hueso cornete, y nos estaría faltando parte del palatino. Es lo que acá estamos viendo algunos. Este es un corte a nivel de las órbitas oculares, donde podemos ver entonces las paredes laterales esta es toda la cavidad nasal, y vemos entonces esta es su pared lateral donde se presentan estos accidentes o relieves que son los cornetes. Recuerdan estas saliencias revestidas también de epitelio. Estos cornetes nasales, o sea, son los relieves, o sea, hacen que tengan dentro de la cavidad nasal tenga este aspecto irregular, su anatomía o el relieve, y se producen los meatos, estos conductos donde el aire lo que pasa es que generan turbulencias, y además en estas paredes se comunican con los senos paranasales. Vamos a usar el atlas entonces para identificar las paredes laterales, a ver si quedan un poco más claras. Acá lo que está en este color rojo-naranja es la cavidad nasal, estamos viendo, con la parte externa de la nariz, el cartílago lateral, lo voy a ir ocultando, el cartílago, los dos cartílagos laterales, el cartílago septal, el cartílago medio, lo retiro, el cartílago alar mayor, y el siguiente.
Y entonces acá vemos que tenemos este conducto central, por delante teníamos los huesos nasales, también los retiro, los voy a ocultar, para que veamos. Entonces al medio tenemos, formando este tabique, el etmoides, la lámina perpendicular del etmoides. Y si vamos por detrás, tendríamos que ver el hueso vomer, que está formando parte de esa división del tabique. Lo que nos interesa acá es ver un poco la parte de las paredes laterales, decíamos, ¿sí? Porque tenemos el tabique medio, ahora queremos ver las paredes laterales. Por un lado, fíjense que esas paredes laterales van a estar formadas por el techo, tenemos el etmoide con su lámina cribosa, que es por donde pasan los axones de las fibras sensoriales del epitelio olfatorio, si recuerdan en esa clase. Pero fíjense que también, aparte de ser parte del techo, forma las paredes laterales. Y por dentro del etmoide, si vamos a ver, recuerden, acá tenemos la lámina perpendicular que forma parte del tabique, pero por dentro tenemos el cornete medio, esa saliencia, o sea, las paredes laterales forman las saliencias, que es el cornete medio, y el cornete, tenemos que ver a ver si logramos verlo, acá en esta parte, esto de acá adentro es el cornete superior. Es decir, que el hueso etmoide provee las paredes laterales, su parte interna de las paredes laterales, y tiene los relieves que presenta en la parte interna es el cornete superior y el cornete medio. Luego también tenemos, si miramos, el hueso lagrimal, que está ubicado en esta zona, al costado, por detrás del maxilar. Entonces, entre el etmoide y el maxilar tenemos el hueso lagrimal. O sea que tenemos las paredes laterales del hueso etmoides junto con su cornete superior y cornete medio. El hueso lagrimal, lo voy a ocultar, y el hueso maxilar, que está formando parte de la parte posterior, anterior, o sea, la parte exterior o externa de la nariz y de la cavidad nasal, también forma parte de las paredes. Ahora lo oculto, y acá también tenemos el otro hueso que nos falta, es el palatino. Fíjense que el palatino también forma parte de las paredes laterales de la cavidad nasal. Y fíjense que el palatino viene así, gira acá, entonces forma lo que es el techo de la cavidad bucal, o decir, el piso de la cavidad nasal. En el libro he visto que hay varios errores, sobre todo techo-piso, fíjense, miren bien porque eso confunde bastante en el libro, no sé por qué las nomenclaturas. Y el otro hueso que nos falta en este caso es el cornete nasal inferior. Recuerden que los cornetes nasales inferiores son huesos pares y separados, no es como los cornetes nasal medio y superior que están parte del etmoides. Entonces, bueno, si recordamos, vamos a decir las paredes laterales están formadas por el etmoides, el maxilar, el lagrimal que estaba acá adelante, por delante este es el maxilar, el lagrimal, el etmoides, y por debajo del etmoides tendríamos el cornete nasal inferior y el palatino. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 huesos de cada lado. Bueno, así no es que estos sean, este es impar, este es par, los maxilares son pares. Bien, entonces esos son los huesos que estarían formando parte de las paredes laterales. Bien, retomando entonces las diapositivas, vemos entonces que la pared lateral, como decíamos, está formada por los huesos que les decía. Acá nos falta alguno, tenemos el etmoides, maxilar superior, el cornete, el palatino y el lagrimal. Y si vemos los relieves, como estamos viendo, este es sobre todo el etmoides, vamos a presentar los cornetes nasales, superior, medio e inferior. Estos van a generar los que se llaman los meatos, que como les decíamos es por donde también esos son como canales que hay dentro de la propia cavidad nasal. Y estas paredes laterales están comunicadas con los senos paranasales, que son espacios llenos de aire y que están situados en el interior de los huesos. ¿De qué huesos? Del etmoides, del esfenoide, de los maxilares y del hueso temporal. Son 4 senos paranasales que a veces están divididos en distintos o pequeños compartimentos que drenan dentro de la nariz y producen
moco, pero también contribuyen al proceso de la fonación, de la producción del sonido. Estos senos paranasales son los que producen cuando se inflaman lo que se llama la sinusitis. Bien, por otro lado, la cavidad o la fosa nasal o la cavidad nasal tiene un techo, la pared superior, que está formada, si vemos y recordamos entonces lo que les dije, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, perdón, el hueso nasal que tenemos acá adelante, luego viene el frontal, el etmoides, una parte del frontal, el etmoides y el esfenoides más hacia la parte posterior. Y el piso, o la pared inferior, esta que está acá, está formada por el maxilar superior y el hueso palatino, que es lo que forman lo que se llama el paladar duro. Y por detrás hay un cartílago que va a formar también el paladar blando. Finalmente tenemos los conductos nasolagrimales, que van desde la nariz hacia, desde los ojos hacia la nariz, los nasolagrimales, y van desde la región del ojo, donde está el conducto lagrimal, y drenan las lágrimas de los ojos dentro de la cavidad nasal, la cual luego se van a tragar o a deglutir. Acá estamos viendo un poco más esto. Acá tenemos lo que decíamos, el hueso nasal, frontal, etmoides y esfenoides, formando el techo de la cavidad nasal. Los tres relieves, el cornete nasal inferior, medio y superior, con sus meatos, que son esos conductos que se producen. Por detrás tenemos la coana o narina posterior, el techo del paladar, la apófisis palatina del maxilar, o sea, por el hueso maxilar, por el hueso palatino, esta apófisis palatina, y por detrás un cartílago que se llama el velo del paladar. Y acá tenemos los espacios huecos, que serían del hueso frontal, que constituyen el seno frontal, espacios huecos del etmoides, que constituyen el seno etmoidal. Dentro del hueso esfenoide, fíjense que esos espacios huecos van a constituir lo que se llama el seno esfenoidal, y nos faltan los senos maxilares. Y todos estos senos tienen su conexión a través de conductos dentro de la cavidad nasal. Fíjense que el seno frontal y el seno etmoidal y esfenoidal drenan, tienen salida entre el cornete superior y el medio. El seno maxilar está entre el cornete medio y el cornete inferior, y el conducto nasolagrimal drena debajo del cornete nasal inferior. Bueno, por detrás entonces la nariz se conecta a través de este agujero llamado la coana con lo que es la faringe, y de esta manera continúa el conducto que transporta el aire dentro y fuera de nuestro organismo. Las fosas nasales por dentro, en esta región, sí, entonces están recubiertas por epitelio. Y ese epitelio se lo denomina mucosa. Recordamos que los epitelios que recubren los órganos internos o por dentro se lo llama mucosa. Entonces, una mucosa, esta mucosa recubre todo el tabique y todas las cavidades y salientes de estas fosas nasales, es decir, todos los cornetes y también los senos paranasales, es decir, toda esta superficie, tanto de las paredes laterales como la del tabique y la de los senos paranasales, está recubierta por mucosa. La mucosa varía, depende de la región. La zona del vestíbulo, que viene a ser la de la parte externa de la nariz, la primera porción que habíamos visto, que se llama el vestíbulo, en la que está inmediatamente luego del interior, o sea, por dentro de las ventanas, está revestido con epitelio, simple estratificado o escamoso estratificado, donde no tiene queratina, es decir, por fuera tenemos la queratina en la piel y ya al transformarse en mucosa sigue siendo pavimentoso estratificado pero sin queratina, y en la cual se observan los pelos que salen de este epitelio, que incluso nosotros podemos percibir dentro de la nariz, esos pelitos que sobresalen, que son pelos cortos, y también existen las glándulas de secreción sebácea. Estos pelos ayudan a filtrar las partículas de polvo que pueden llegar a venir con el aire que estamos inhalando. Por otro lado, en el resto del epitelio o de la cavidad nasal, está revestido con epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ese que parece que fueran varias capas, pero en realidad es aproximadamente uno, y eso se debe a la ubicación de sus núcleos. Los núcleos están a distinta altura.
En este epitelio cilíndrico pseudoestratificado es fundamentalmente ciliado y donde vamos a encontrar muchas células caliciformes. ¿Por qué va a pasar esto? Porque bueno, estas células son las encargadas de secretar mucus o moco para digamos que estén húmedas las superficies, lo cual ayuda a humedecer y a calentar el aire inhalado y además a atrapar bacterias, virus y partículas que vengan con el aire inhalado. Por otro lado, los cilios van a ayudar a que se muevan entonces estas partículas que quedan atrapadas en el moco hacia las partes posteriores de la cavidad nasal, donde van a ser deglutidas o escupidas eventualmente. Este epitelio especializado se lo llama epitelio respiratorio. Por otro lado, también en la nariz vamos a encontrar que el epitelio olfatorio, la mucosa olfatoria, que eso ya lo vimos cuando vimos el tema de sentidos, y en ella encontrábamos que está ubicado fundamentalmente sobre la cara interior, o sea, la base inferior del hueso etmoides, por debajo de la lámina cribosa, esa que tiene agujeritos, como vemos acá está la lámina cribosa del hueso etmoides. Está ubicado entonces en la superficie inferior de ese hueso etmoides, donde, o sea, lo que está formando el techo de la cavidad nasal, en esta región, y se extiende hasta el cornete, hasta el inicio del cornete superior y también al inicio del tabique. Esa zona es donde se ubica lo que es el epitelio olfatorio o la mucosa olfatoria, que es una mucosa especializada donde vamos a encontrar las células sensoriales o las células receptoras, que son neuronas bipolares con su dendrita extendida sobre la capa mucosa, que es donde se van a percibir los olores, los compuestos químicos que llegan y excitan estas neuronas bipolares. También tenemos células de sostén o de soporte y células basales, que son células de tipo capaces de dividirse para generar células de sostén o de soporte y estas neuronas bipolares. Y por otro lado, en este epitelio también encontramos las glándulas de Bowman, que secretan moco para generar un entorno semilíquido para que en él se puedan disolver los compuestos odorantes, las moléculas odorantes. Es decir, no es que está en contacto con el aire directo, sino que hay una capa de moco y agua, o moco gelificado, para que los odorantes se puedan disolver en esa capa de agua y puedan interactuar con los receptores presentes en las células receptoras. Todo este epitelio nasal está apoyado sobre una capa de tejido conectivo, y después esta sobre una armación de matriz ósea en la nariz, porque estamos hablando de todo este epitelio que está localizado en la cavidad nasal. Tiene una gran variedad de funciones, como hemos dicho. Por un lado, en la nariz encontramos los receptores para la sensación olfativa, es decir, los receptores olfatorios. Contribuye a modular el sonido, ya que permite que junto con los senos paranasales se pueda modular o regular el sonido, se puedan amplificar, o sea, se da el fenómeno de lo que se llama la resonancia. Esta resonancia consiste en una amplificación o modificación del sonido mediante la vibración, y además al resonar en las cámaras permite que se modulen los distintos sonidos. Y además constituye una porción fundamental de las vías respiratorias. Ya habíamos hablado, el aire que ingresa en las fosas nasales cuando estamos inhalando, a través de los cornetes se genera una corriente de aire que va a ser turbulenta, y al generarse esa turbulencia también tenemos más posibilidad de que el aire impacte sobre el epitelio respiratorio, las partículas sean atrapadas, los virus, bacterias que podrían ingresar con el aire, quedan en esa zona y van a ser atrapados por el moco, donde van a ir siendo luego movidos por las cilias, además de permitir que se caliente el aire y se humidifique. Entonces esta corriente es la que va a llevar, o sea, dentro de los senos se va a producir este intercambio aéreo. También al generarse esas corrientes hacen que al haber mayor turbulencia también pueda impactar el aire que estamos inhalando en la parte superior de nuestra cavidad nasal, de manera que llegue al epitelio olfatorio y podamos percibir los olores,
Y bueno, entonces por eso dice, bueno, esta corriente de aire sufre cambios fundamentales, es decir, prácticamente se limpia en este lugar de partículas grandes de polvo y de partículas pequeñas, o sea, a través de los pelos de la nariz, de partículas pequeñas a través de el moco que secretan y que recubren sus paredes, y además se calienta y se humidifica, con lo cual va a llegar un aire un poco más limpio y a una temperatura adecuada para que no altere los procesos que siguen en las siguientes etapas de la respiración. ¿Qué cambios son? La humidificación, entonces lo que estábamos hablando, por este moco que es secretado por las células caliciformes y no se estropean los órganos, es filtrado por los pelos gruesos y el moco retiene las partículas y los cilios van a hacer que se desplazan hacia la faringe donde los podemos deglutir o expulsar. Y el paso por los cornetes es calentado, ya que estos son lugares con mucha irrigación de la mucosa, es decir, hay muchos vasos sanguíneos cercanos que permiten que esa zona se mantenga caliente y de esta manera el aire ingresado adquiere una temperatura adecuada, una temperatura corporal, recordemos de más o menos 36,5. Obviamente nunca vamos a llegar a esos niveles y dependiendo de la temperatura del aire, pero esto hace que no se dañe ni la laringe ni la tráquea y menos los pulmones. Esto nos lleva a prevenir, como decimos, bronquitis, proceso inflamatorio o infeccioso. Como les digo, hay mucha relación cuando uno, o incluso las personas que respiran mucho por la boca, tienen mayor tendencia a tener laringitis debido a que no tienen este proceso de purificación, calentamiento y humidificación de las vías aéreas. Bien, el siguiente órgano que sigue en la lista, digamos por orden de inhalación, empezamos por la nariz, es la faringe. La faringe, ¿qué es la faringe? Es un conducto que tiene forma de embudo, que ayuda a respirar y bueno, o sea, está situado en el cuello y es el que va a conectar la nariz y bueno, la boca con la tráquea y el esófago. Es decir, la faringe forma parte de las vías respiratorias y de las vías digestivas. Entonces está formando parte del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Cuando nosotros, por eso es que hay una conexión entre la respiración y la alimentación, y a veces podemos, si se desvía el alimento cuando estamos comiendo, desde la faringe puede pasar a las vías aéreas ya inferiores, como la tráquea y atorarnos, o podemos llegar incluso lo que estamos comiendo que nos salga por la nariz, ya que los tubos están conectados, esos dos sistemas, a través de la faringe. Entonces decimos, la faringe tiene forma de embudo y es un órgano fundamentalmente muscular. O sea, está formado por músculo. En sus paredes no vamos a encontrar ni huesos ni cartílagos, sino músculo. Tiene unos 13 centímetros aproximadamente y va desde la base externa del cráneo. Recuerden que está por detrás de la nariz y se extiende detrás de la nariz hacia abajo hasta la altura de donde comienza el cuello. Entonces, o sea, más o menos hasta la sexta o séptima vértebra cervical, donde inicia el esófago. Es decir, ahí se va a dividir en dos y da una comunicación hacia el esófago y una comunicación hacia la laringe. El esófago que está relacionado con el aparato digestivo y la laringe que va a estar relacionada con el aparato respiratorio. Fíjense que tiene tres túnicas o tres capas o esas paredes tienen tres capas. De afuera hacia adentro tenemos una túnica externa muscular que está formada por músculo esquelético, es decir, músculo voluntario. Una media fibrosa que es tejido conectivo y una túnica interna mucosa que es epitelial que va a depender de la zona en que se estudia. Vamos a ver que la faringe, así que, pues ya que es un órgano que conecta desde la nariz hasta la laringe y el esófago, va a estar dividida en tres partes o tres áreas, tres sectores, lo que se llama la rinofaringe, la mesofaringe y la hipofaringe. La rinofaringe es la parte superior, es la que está mirando hacia la nariz, por eso rinofaringe,
y en esta zona tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, como el que tiene el mismo que hay en el epitelio olfatorio. En la mesofaringe, ahí al estar en contacto con los alimentos y con el aire, es un epitelio escamoso estratificado, como en el vestíbulo de la nariz. En la hipofaringe, o sea, lo que no está, esto es, o sea, no está queratinizado, pero sí está estratificado, ya que es más fuerte el epitelio para proteger contra el alimento que eventualmente va a pasar y raspa, ¿no? La garganta. O sea, esto vendría a ser lo que es la garganta. La hipofaringe, la zona más baja de la faringe, tiene epitelio cilíndrico ciliado otra vez pseudoestratificado. O sea, acá se vuelve a transformar en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Es decir, donde pareciera que hubiese varias capas, porque las ubicaciones de los núcleos es distinta, pero en realidad es una única capa de células cilíndricas con distintas formas. Acá les puse algunas de las zonas. Tenemos la rinofaringe o nasofaringe. Acá es como si hubiésemos hecho un corte en la zona, estamos viendo frontal, pero lo cortamos a la mitad. Tenemos la zona superior, es la nasofaringe o rinofaringe, la zona media, la orofaringe, la que está expuesta hacia la cavidad bucal, esta está expuesta hacia la cavidad nasal, y finalmente la laringofaringe o la hipofaringe, que es la que conecta, acá lo vemos en esta zona, esto es la nasofaringe o rinofaringe, la orofaringe, que si alcanzan a ver acá, fíjense que es como una forma, acá está abierto, que es esta apertura que vemos acá, y por debajo tenemos la laringofaringe, que es esta zona, donde por detrás tenemos, esto es el esófago, y por delante tenemos la laringe, que también esto que no está coloreado forma parte de la laringe. Es decir, esto es como que encastra, tenemos la laringe en este lado y la faringe viene por encima y cubre parte de afuera, y parte de la laringe se proyecta dentro de la faringe. De esta manera, si viésemos por acá abajo, veríamos que existen dos salidas o dos conexiones de la laringe en la parte inferior, o sea, de la laringofaringe. Es decir, que entonces tenemos, fundamental que recordemos que tenemos tres segmentos de la faringe: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, que a veces se la llama rinofaringe, mesofaringe e hipofaringe, y que es un órgano, la faringe es un órgano en sí, formado fundamentalmente por músculo, y un músculo esquelético. No hay estructuras firmes que la estén sosteniendo, no hay hueso, no hay cartílago, perdón. Entonces tenemos esos tres sectores: nasofaringe, también se la llama faringe superior o rinofaringe, y se continúa por detrás con la cavidad nasal. En el techo de esta faringe ahí vamos a encontrar las amígdalas faringeas o los adenoides. Esa es una de las amígdalas que se vamos a encontrar en la garganta. En la nasofaringe, por delante se va a encontrar con las coanas de las fosas nasales, y por abajo vamos a encontrar el velo del paladar, o lo que se llama el paladar blando. Es una formación que vendría a ser el paladar blando. Acá estamos viendo entonces la nasofaringe, que acá tenemos las coanas, y por detrás de él tenemos este paladar. O sea, el paladar duro está formado por hueso y el paladar blando está formado por cartílago, lo que se llama el velo del paladar. Y a ambos lados tenemos el orificio, donde vamos a encontrar el contacto con el oído medio a través de las trompas de Eustaquio. O sea, el oído medio se conecta con la laringe, con la faringe, con la nasofaringe. Bueno, acá no lo vemos, creo que acá estarían. Esta es la nasofaringe, fíjense, estamos hablando, esta es la narina interna, las coanas, hasta acá está el paladar blando, y acá tenemos la desembocadura de la trompa auditiva, ¿sí? Las trompas de Eustaquio que conectan, es un conducto que conecta el oído medio con la faringe, en este caso con la nasofaringe. Luego le sigue la orofaringe, que también se la llama faringe media o bucofaringe, o también mesofaringe. Entonces, por delante de esta, como decimos, vamos a encontrar, en este caso, ven que acá hay una cavidad, que esta es la cavidad bucal. Por delante está ubicada la cavidad bucal,
o cavidad oral a través de lo que se llama el istmo de las fauces. En esta zona estamos viendo acá, entonces lo que viene por detrás, esta es la cavidad bucal. En la parte posterior, o sea anterior, encontramos esto, y esta es la zona del istmo de las fauces. Cavidad oral o cavidad bucal. Bien, la orofaringe está limitada entonces en su parte superior. Anterior encontramos el istmo de las fauces, en la parte superior encontramos el paladar blando o el velo del paladar que estamos viendo acá. Y por debajo vamos a encontrar lo que nos dice acá la epiglotis. La epiglotis es esta saliencia que pertenece, digamos, a la laringe y que es la que cierra el conducto que va, o sea, lo que cierra la laringe cuando hay en el proceso de deglución, para que el alimento vaya por el esófago y no hacia la tráquea, no o la laringe y luego la tráquea. ¿Sí? Entonces la epiglotis es esta saliencia que cuando hay deglución la lengua lo empuja para atrás y cierra esta parte de la tráquea y el alimento avanza por el esófago. Y también en la orofaringe vamos a encontrar las amígdalas palatinas y las linguales. Acá no sé si tenemos, pero acá tenemos la amígdala lingual y las amígdalas palatinas, que esas son las que más se suelen observar cuando cuando se inflaman. Estas amígdalas pueden ser las superiores y las inferiores. Vamos a ver como que hay un cerramiento cuando la persona saca la lengua y dice se baja esta cavidad, entonces se agranda la cavidad bucal y podemos ver la parte posterior de la faringe, de la orofaringe o la bucofaringe también llamada. Entonces en esa bucofaringe se pueden apreciar si las amígdalas palatinas y las linguales están inflamadas o no. Finalmente nos queda la laringofaringe, que es la parte más inferior, que es la que se continúa luego de la orofaringe y que se la llama hipofaringe o faringe inferior, y es la parte de la faringe que se comunica por delante con la laringe y por detrás con el esófago, es decir, envuelve esta zona. Entonces está formando parte de, acá es donde se divide, ya sea hacia las vías digestivas o hacia las vías respiratorias. Acá vemos entonces una figura, un esquema, ¿sí?, de lo que hemos estado viendo, lo que era la nariz, que va desde estas narinas. Fíjense que acá está un error, esto es narina y esto es maxilar. Desde la narina hasta las coanas o la narina interna, que se continúa con la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Entonces la nasofaringe conecta la nariz con las siguientes partes de las vías aéreas. La bucofaringe es un sitio donde tanto la vía respiratoria como el aparato digestivo se mezclan, o sea, cumple funciones para ambas sistemas. Y luego tenemos la laringofaringe, donde también permite el paso de alimentos, pero también permite el paso del aire. Los alimentos van a ir atrás, continuándose con el esófago, el siguiente órgano del aparato digestivo, y por delante nos vamos a encontrar con la laringe, que es el siguiente órgano del aparato respiratorio. En la nariz encontramos estos cornetes que cumplen funciones importantes, y los meatos nasales, o sea, tenemos cornetes nasales y meatos nasales, que son estas correderas o canales que se crean dentro de la cavidad nasal. Y entonces es importante que sepamos un poco cuáles son, o recordemos cuáles son los huesos que están formando parte de las paredes laterales, medias, techo y piso de la cavidad nasal, y por detrás, y bueno, en este caso también vamos a ver que constituyen lo que es el paladar duro y el paladar blando, que los distintos senos paranasales drenan dentro de la cavidad nasal, y en la nasofaringe vamos a encontrar las trompas, la desembocadura de las trompas auditivas, las trompas de Eustaquio, que vienen del oído medio y permiten equilibrar las presiones del oído medio. Por eso cuando estas trompas se tapan, sentimos una sensación extraña en el oído, no podemos escuchar bien, ya que la presión dentro del oído medio tiene que ser igual a la presión atmosférica. Cuando se tapa con moco, por ejemplo, durante un resfriado o una rinitis fuerte,
esta no se permite ese equilibrio porque el aire que ingresa acá no puede pasar a estas trompas, a las trompas auditivas, y por lo tanto vamos a sentir una presión distinta dentro del oído, lo cual puede llevar a que se agrande o se achique lo que es la membrana del tímpano. Entonces, la siguiente de los órganos entonces que vamos a ver, recordemos que tenemos la epiglotis. Acá vamos a ir viendo que está el hueso hioides, ese hueso que tiene forma de C y que está por debajo de la lengua, que es un hueso que no articula con ninguna otra hueso. Y luego ya viene la laringe, donde vamos encontrando determinados cartílagos por delante, el cartílago tiroides, cricoides. Ese tiroides tiene que ver con la glándula tiroides, que está ubicada en esta zona. Y en la laringe recordemos que es el órgano de la fonación, el órgano que nos permite emitir los sonidos, generar los sonidos y variarlos también, ¿no? Entonces esa es la función principal de la laringe, aparte de permitir el paso del aire. Entonces acá vamos a encontrar determinadas estructuras como las cuerdas vocales falsas, las cuerdas vocales verdaderas, hay distintos pliegues que son los que constituyen ese aparato de fonación. Entonces, ¿qué es la laringe? ¿Dónde está ubicada? Dijimos en la parte anterior del cuello, o sea, del cuello hacia adelante. ¿A la altura de qué vértebras cervicales? De las 5, 6 y 7, de C5 a C7, es decir, en las últimas 3 vértebras cervicales. Está por delante de la faringe, se comunica con la tráquea, ¿sí? Está, o sea, anterior a la faringe, inferior, y está por delante del esófago, ¿sí? O sea, recordemos que la faringe se divide, en una va a ir hacia la laringe, por eso, y otra hacia atrás se comunica con el esófago. Así que de la laringe por detrás vamos a encontrar la faringe y comunica con la tráquea y está por delante del esófago. Es un órgano en forma de tubo. Ahora, ¿cómo está formado? Le habíamos dicho que la faringe es fundamentalmente muscular. En cambio, la laringe es más rígida, más firme, tiene una estructura músculo-cartilaginosa. No hay hueso en ella, pero hay cartílagos. Y no está formado por un único cartílago, sino que está formado por varios cartílagos. Varios cartílagos de distintas formas, en general pueden ser o con forma de C o anulares, es decir, un anillo redondito, o semianillos o semicírculos. Entonces está constituido por varios cartílagos, la mayoría son semilunares, y que están unidos por ligamentos, o sea, son varios masas cartilaginosas, con forma, como decimos, de semiluna, y están a su vez esas masas de cartílago están unidas por ligamentos y músculos voluntarios chicos, pequeños músculos voluntarios. Entonces, está formada, aparte de los cartílagos, bueno, algunos reconocen el hueso hioides como formando parte de la laringe. Acá recordemos que el hueso hioides está ubicado en esta zona, y por debajo encontramos entonces los distintos cartílagos articulares. Entre ellos está la epiglotis, el cartílago tiroides, cartílagos cricoides, y ahora vamos a ir viendo. Entonces, por un lado vamos a encontrar hacia arriba el hueso hioides, y hacia abajo vamos a encontrar los cartílagos tiroides, cricoides, los aritenoides, corniculados cuneiforme y la epiglotis. De estos, el mayor es el cartílago tiroideo, es el más grande y es el que tiene una prominencia en la cara anterior, es lo que nosotros comúnmente llamamos nuez de Adán, en la cual tiene diferencias de género. En el hombre es más gruesa y más expuesta, generando una prominencia más grande sobre el cuello, es lo que llamamos la nuez de Adán, pero también está presente en las mujeres, ya que esto está determinado por los caracteres sexuales debido a las hormonas sexuales, y por eso responde más a la testosterona su desarrollo. Por otro lado tenemos los cartílagos corniculados, estos son muy chiquititos, tienen forma cónica, incurvados hacia adentro y están situados sobre los aritenoides. Los aritenoides tienen forma piramidal y están asentados sobre el cartílago cricoides. El cricoides es muy importante, en este se insertan las cuerdas vocales, es muy importante para el proceso de fonación. Acá vamos a encontrar, entonces es un cartílago en forma de anillo, este sí es anillo, en cambio el cartílago tiroideo, que es el mayor, tiene forma como dos láminas unidas.
y es una forma de semiluna, pero son como dos láminas unidas, una a cada lado, de derecha a izquierda. Y luego tenemos el cartílago epiglotis, que tiene forma de hoja. Si uno la observa, este cartílago, la epiglotis, es este que estamos viendo acá. Acá tenemos el tiroides, el cartílago tiroides, que es este que estamos viendo acá. Por eso le decía que tiene forma de lámina, de semiluna y de dos láminas. Y acá vemos el cartílago cricoides, es decir, acá tenemos una vista anterior. Desde adelante vemos el hueso ioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y si vamos por detrás, de la vista posterior, vamos a encontrar la epiglotis, el cartílago epiglotis, que como le decimos tiene forma de hoja. Y luego tenemos el cartílago cricoides y los cartílagos aritenoides. Estos son dos cartílagos pares, mientras que estos son impares, el tiroides, el cricoides y la epiglotis. Son cartílagos impares. Y estos cartílagos a su vez están unidos por bandas de tejido de membranas, de tejido conectivo y muscular que van uniendo los distintos cartílagos. Vamos a ver entonces, la epiglotis está formada por cartílago elástico, y tiene forma de hoja y está unido al borde superior del cartílago tiroides, como vemos acá, hacia esta tiroides. Entonces cuando se deglute, la lengua empuja la epiglotis hacia atrás, y además la laringe asciende, con lo cual hace que se cierre el conducto de la laringe, y de esta manera los alimentos no pasen a la vía digestiva, porque si pasan a la vía digestiva y entran en la tráquea, esto va a generar el reflejo de tos, para liberar esa vía aérea de la obstrucción que pueda llegar a tener. Por eso dice que cierra la entrada de la laringe durante la deglución. O sea, de esta manera los alimentos y la saliva no pueden pasar a las vías respiratorias inferiores. Entonces tenemos todos estos cartílagos, son 9 cartílagos, uno tiroides, uno cricoides, una epiglotis, 2 aritenoides, 2 corniculados, 2 cuneiformes. Bien, entonces, ¿cuál es la función de la laringe? Es el órgano de la fonación. En ella se encuentran las cuerdas vocales superiores e inferiores, y estas están separadas por lo que se llama el ventrículo laringio. Y en la laringe tenemos un epitelio mucoso, que es el que es similar al que se continúa con la parte inferior, con la hipofaringe, y es el que va a revestir la tráquea. Entonces, tenemos dos pares de pliegues en sentido, dice, antero-posterior, o sea, hacia adelante. Son las cuerdas vocales superiores o falsas, que van a estar ubicadas, voy un poquito hacia atrás. Estos pliegues que vemos hacia adentro o sea, si uno observa desde arriba a la laringe, va a observar que existen pliegues. Hay unos pliegues que son más incompletos, que es el pliegue ventricular, porque está dentro de ese ventrículo, que se les llama las cuerdas vocales falsas. Pero hay unos pliegues vocales, que son estos de acá, que son estas saliencias que forman como una pequeña boca que se puede abrir o cerrar dependiendo de la musculatura, y esos son los pliegues vocales, o sea, son las cuerdas vocales verdaderas que estábamos diciendo. Por eso se dice que son antero-posterior, las cuerdas vocales superiores o falsas, y las inferiores o verdaderas. También se las llama pliegues vestibulares y pliegues vocales. Entonces, las cuerdas vocales delimitan un espacio de forma triangular, donde pasa el aire. Durante la respiración, esta zona se la llama la glotis. La zona de las cuerdas vocales es la zona de la glotis. Y su función principal, entonces, es permitir la fonación, para generar los sonidos. Bien, el siguiente órgano que continúa luego es la tráquea. Y en la tráquea, ¿qué es lo que hace? Nos permite, es un tubo que conecta entonces la laringe con los pulmones. O sea, conecta en este tubo, permite que el aire pase desde la nariz, o sea, desde lo que viene en la faringe, la laringe, y se continúe para llegar a los pulmones.
es más bien de carácter cartilaginoso y membranoso. Va desde la laringe hasta los bronquios y tiene aproximadamente 20 anillos de cartílago, pero tiene estos son, decimos, anillos de cartílago, pero en realidad tienen forma de herradura, de semiluna, con la parte anterior de cartílago duro y la posterior es de músculo liso. Ya en esta por detrás va a pasar la vía digestiva. Entonces, la mitad de estos anillos lo encontramos en el cuello, en la zona baja del cuello, y el resto está en el tórax y termina a la altura del esternón. Entonces, las medidas van variando, pero pueden tener entre 10 y 11 centímetros y de 2 a 2,5 centímetros de diámetro. Entonces, esta es la tráquea, donde vamos a ir encontrando, como vemos, decimos entonces, los anillos cartilaginosos, que pueden ser hasta 20 anillos cartilaginosos, que van estando o sea, desde la zona media del cuello hasta donde comienza el esternón en nuestra cavidad torácica, y de ahí se dividen en dos, ya habíamos visto, en los bronquios, bronquio derecho y un bronquio izquierdo. La tráquea está recubierta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado. Entonces, acá el movimiento de la cilia en la parte superior, las cilias empujan hacia la faringe, y en esta zona las cilias empujan hacia arriba, es decir, empujan también hacia la faringe para que el moco, o sea, son células, cuando hay epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado, la idea de las cilias es que empujen el moco, y en este caso el moco para atrapar partículas, ¿no? Y que esas partículas vayan ascendiendo hasta llegar a la faringe para ser deglutidas. Acá vemos las características histológicas de tejido de ese epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde vemos que efectivamente hay núcleos a distintas posiciones, entonces genera esta imagen o idea de pseudoestratificación, ya que hay células cilíndricas y células también de mocos o globulares, que van a las células de Goblet, que se las llama, que producen el moco. Acá tenemos la tráquea, y van empujando entonces todo este moco hacia la luz de la tráquea, y luego lo empujan, o sea, van empujando hacia la parte superior de la luz de la tráquea, y se la van llevando y movilizando. Estos son los anillos cartilaginosos, como vemos, que tienen forma de herradura. Fíjense que tienen esta forma como dice de herradura. Acá tenemos el cartílago. La tráquea, como les digo, esto es anterior, por detrás pasa el esófago. Esta parte anterior es cartilaginosa, estos anillos de cartílago, y por detrás está cerrada con músculo liso, donde ofrece una superficie más suave, porque por detrás pasa el esófago, donde pasa cada tanto el alimento cuando ingerimos. Entonces el alimento va por el esófago por detrás de la tráquea. Y la tráquea tiene entonces esta estructura bastante rígida, pero a su vez un poco elástica, debido a que está formada por cartílago. Por detrás esta capa es músculo liso. Entonces tenemos cartílago, el revestimiento del epitelio de la tráquea o la mucosa, y la capa de músculo liso. Es la vía aérea principal que va hacia los pulmones y se va a dividir en dos grandes ramas, que se las llama los bronquios. A esta altura, o sea, a la altura de donde comienza el esternón, se divide en dos ramas que se llaman bronquios. Y cada bronquio lleva el aire a los dos pulmones, al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Y fíjense que acá está formada por varios de estos aros cartilaginosos, que pueden llegar a ser hasta 20 aros cartilaginosos. Los bronquios son dos, entonces decimos el derecho es más corto y más grueso, y luego se van subdividiendo, mientras que el izquierdo es más fino y un poco más largo, que va a ingresar al pulmón izquierdo, y después empieza a subdividirse en estas ramificaciones bronquiales. Entonces los bronquios son conductos tubulares también de fibrocartilaginosos, es decir, que tienen cartílago y tejido fibroso, y en ellos, bueno, viene de la bifurcación de la tráquea a la altura de la cuarta vértebra torácica. Entra en el parénquima pulmonar. El parénquima es el tejido pulmonar, y llevan el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos, y esto a los alvéolos. Recordemos que a esto van a ser los órganos
donde se produce el intercambio gaseoso en los alvéolos. Los bronquiolos son todavía de conducción. Entonces, ¿qué son los bronquios? Son tubos que con ramificaciones progresivas se llaman arboriformes porque tienen forma de árbol. Vamos a ver un tronco donde se dividen en 2 o en 3, dependiendo, y así se siguen dividiendo hasta 25 divisiones, que va teniendo un diámetro decreciente. Es decir, a medida que se divide va disminuyendo su diámetro. Está formada sus paredes por cartílagos y capas musculares. Una capa elástica, un tejido conectivo elástico, y de la mucosa. Cada vez que va disminuyendo de diámetro van perdiendo los cartílagos y se van adelgazando las capas muscular y elásticas, es decir, se va haciendo cada vez más fina y va perdiendo cartílago. Internamente, es decir, la luz de los bronquios está recubierto por epitelio cilíndrico pseudoestratificado y ciliado. Los cilios van a mover toda sustancia que se encuentre o que quede atrapada en el moco de la superficie interna, de la superficie epitelial, dice de manera sincronizada, y que dice, bueno, podrían recorrer se mueve a una velocidad que podrían recorrer un campo de fútbol en menos de un segundo, o sea, 97.000 km por minuto. Es decir, que las cilias están constantemente haciendo un movimiento que empujan y retroceden, empujan hacia adelante y retroceden sin empujar, ¿sí? Entonces tiene como un movimiento de impulso en un único sentido. Y fíjense que lo hacen tan rápido, dice que podrían recorrer un campo de fútbol en menos de un segundo. Entonces, esa es la función principal del tapuaje, o sea, aparte de transportar el aire, de mantenerlo limpio de sustancias que podrían llegar incluso hasta esta parte tan interna de nuestro sistema respiratorio, de nuestro aparato respiratorio. ¿Cómo se va ramificando entonces el árbol bronquial? Fíjense que de la tráquea pasamos a los bronquios principales, de los bronquios principales a los bronquios secundarios o lobulares, ya vamos a ver por qué, es decir, básicamente porque el pulmón tiene distintos lóbulos, bronquios terciarios, que ya son más chicos, finalmente nos quedan los bronquiolos, que ya son muy finitos, y van a terminar esos bronquiolos en una estructura que se llama los bronquiolos o bronquiolos terminales. El bronquiolo derecho es más corto, ya lo había dicho, de 2 a 3 centímetros, y es más ancho que el bronquio principal izquierdo. Por esta razón, muchas veces cuando una sustancia o un líquido o un compuesto o un pedazo de algo ingresa dentro de la tráquea, generalmente va a quedar atorado en el bronquio derecho. Es importante para saber cuando uno tiene que desatascar, digamos, o liberar las vías aéreas porque han quedado tapadas por algún compuesto, que habitualmente ocurre ese taponamiento en la entrada del bronquio derecho, ya que es más ancho. Los cartílagos por cada en el bronquio derecho es de 6 a 8 y los del bronquio izquierdo son de 9 a 12, las estructuras cartilaginosas. El bronquio derecho se va dividiendo primeramente en 3 ramas de menor calibre, los bronquios secundarios superior, medio e inferior. Y el bronquio izquierdo se divide en 2 ramas secundarias, el superior y el inferior. Entonces cada bronquio secundario entra en un lóbulo pulmonar. Es decir, esto nos está hablando de que los pulmones tienen en el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos nada más. Entonces los bronquios, las ramas principales son el bronquio derecho e izquierdo, que luego se dividen en bronquios secundarios o lobulares, y estos bronquios, o sea, para el derecho son 3 bronquios lobulares, superior, medio e inferior. Para el izquierdo son 2 bronquios lobulares, el bronquio superior e inferior. Y cada uno de estos bronquios secundarios entonces se introduce dentro de un lóbulo pulmonar, donde va a generar los bronquios terciarios, luego los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Bien, ¿sí? Entonces esto es un poco el esquema de lo que estábamos hablando. Teníamos la laringe, que luego se continúa con la tráquea que se va a dividir en el bronquio derecho y bronquio izquierdo, y luego este se va a dividir en 3 bronquios secundarios o lobulares, y el bronquio izquierdo se va a dividir en 2 bronquios lobulares, que luego se van a dividir en bronquios terciarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Acá estamos viendo, estos son el pulmón. Acá vemos entonces los lóbulos. El pulmón derecho tiene el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, mientras que el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior.
Dentro de esta estructura entonces vemos que tenemos los bronquios terciarios, en los cuales son ramas que se emiten de los bronquios secundarios, los bronquios lobulares. En este caso sería el bronquio lobular izquierdo inferior. Se van generando distintas ramas de los que son los bronquios terciarios. Estos terminan en los bronquiolos y finalmente encontramos los más finitos, que son los bronquiolos terminales. ¿Qué son los bronquiolos? Entonces son las vías aéreas más pequeñas en las que vamos a dividir los bronquios y que van a llegar hasta los alvéolos pulmonares, es decir, el sitio de intercambio gaseoso son los alvéolos pulmonares. Entonces los bronquiolos conectan los bronquios con los alvéolos. Y fíjense que en nuestros pulmones tenemos hasta 750 millones de bronquiolos. Entonces la tráquea va a llevar el aire a los bronquios, de ahí a los bronquiolos, y por último termina en los alvéolos pulmonares y va a regresar este aire cargado en dióxido de carbono por la misma vía. La característica importante de los bronquiolos es que acá no poseen cartílagos y solo está formado por su pared, o sea, principalmente va a tener musculatura lisa y obviamente una capa de tejido conectivo y su epitelio, ¿no? Estos bronquiolos se ramifican en bronquiolos terminales, que van a entrar en los lobulillos pulmonares, y estos en bronquiolos respiratorios, que a su vez se dividen en varios conductos alveolares. Entonces, los bronquiolos se ramifican en bronquiolos respiratorios y los bronquiolos terminales, y los bronquiolos terminales en bronquiolos respiratorios, que van a llegar a los conductos alveolares que desembocan en los alveolos. O sea, un conducto alveolar lleva a un saquito que tiene muchos alveolos, como vamos a ver ahora. Que estas son las unidades funcionantes del intercambio gaseoso en el pulmón, lo que vendría a ser el parénquima pulmonar. Por último, entonces, del aparato respiratorio que vamos a ver en esta clase son los pulmones, y estos pulmones, decimos, están situados dentro de la cavidad torácica, dentro del tórax, y están protegidos por las costillas y a ambos lados del corazón, o sea, están ubicados a ambos lados del corazón, el corazón en esta zona. Decimos, están protegidos por las costillas y o sea, en la parte anterior, lateral y posterior. Separados por el mediastino, que está en esta zona. Tenemos son órganos pares, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, y están en el centro tenemos el mediastino, que es el que los separa. Son órganos huecos y están cubiertos por una doble membrana serosa llamada la pleura, que si recordamos, no sé, las membranas serosas, acá tenemos entonces la pleura que recubre por fuera al pulmón y que tiene una doble capa. Está formada por tejido conjuntivo, es elástico y evita que los pulmones, cuando se inflan y desinflan, porque básicamente se inflan y se desinflan como una bolsa, estos estén rozando con la pared interna de la caja torácica. Entonces vamos a ver que la pleura tiene dos membranas, una pleura parietal que se recubre toda la cavidad torácica y se adhiere al diafragma y la parte inferior y a la parte interior de la caja torácica, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo, toda la caja torácica y esta parte inferior en el diafragma. Y por otro lado tenemos la pleura visceral, que está señalándola acá, que es la que está recubriendo la parte exterior de los pulmones, es decir, está toda por fuera del pulmón, introduciéndose incluso dentro de los lóbulos que tenemos acá, de estas fisuras o cisuras que diríamos. Entonces, lo importante es que hay una poca entre estas dos pleuras que están disminuyendo ese rozamiento. Vamos a encontrar un poco de líquido que se lo llama el líquido pleural. Ese líquido pleural entonces hace de esa función de lubricante entre estas capas, evitando el rozamiento y el daño de los pulmones. Los pulmones en general en los chicos tienen un color rosado fuerte y con zonas oscuras que se van distribuyendo irregularmente, pero en los adultos ya estas zonas oscuras van teniendo de cierta uniformidad, y esto se lo llama antracosis, y en realidad parece ser como tienen una formación más bien patológica en los habitantes de ciudades donde inhalamos constantemente mucho humo, el humo de los escapes, o sea, donde hay cierta contaminación ambiental. Va generando esta antracosis, esos depósitos de sustancias que le van dando cierto tinte oscuro, que es el polvo que se va depositando
en las distintas zonas del pulmón, por eso le va dando ese tinte más oscuro que tiene que ver con el carbón que se va depositando, y eso ocurre, como decimos, en casi todos los habitantes de ciudades, siendo bastante inevitable hoy por hoy, ¿sí? No ocurre tanto en las personas que viven en el campo, donde el aire es bastante mucho más puro, digamos, que el de ciudad. ¿Qué peso tienen los pulmones? Bueno, depende un poco del sexo. Las mujeres pesan un poquito menos, debido a que ya tienen una caja torácica más chica. Y también va a depender del emitor, es decir, si están ubicados, si es el pulmón derecho o el pulmón izquierdo. En promedio, el pulmón derecho pesa unos 600 gramos, es un poquito más grande que el pulmón izquierdo, que pesa unos 500 gramos. Es decir, el pulmón derecho el pulmón izquierdo es un 10% más chico que el pulmón derecho. Entonces estos son valores promedios y tienen en general forma cónica, donde vamos a ver que tienen un vértice o apex, que es este que está acá, que incluso en su parte superior sobrepasa la altura de las clavículas. Acá tenemos las clavículas y vemos que el apex o el vértice del pulmón está por encima de las clavículas. Es decir, si nosotros en esa zona, por encima de la zona de las clavículas, uno podría llegar a palpar entonces el pulmón. Están, bueno, por debajo de la primera costilla. Siempre están por debajo de la primera costilla y por encima de la clavícula. También tienen una base, que es la que vemos acá, por eso decimos que tienen forma cónica. Esa base es la que está apoyada sobre el músculo del diafragma, que es el que vemos acá. Esta es la base del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene dos cisuras, que son las que estamos viendo acá, una cisura mayor y una cisura menor, o como dicen, una fisura horizontal y una fisura oblicua, que va a ser o una cisura mayor. El pulmón izquierdo, perdón, tiene la cisura, una única cisura, y estas cisuras van a dividir entonces al pulmón, el pulmón derecho, en tres lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y acá tenemos el lóbulo inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo tiene una única fisura o cisura, acá, bueno, depende como quien lo nombre. Esta fisura oblicua o fisura mayor va a dividir en dos lóbulos: el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Vamos a ver que también que tiene una cierta inclinación hacia la izquierda, o sea, este lóbulo tiene cierta inclinación hacia la izquierda y hacia adelante, con la punta inferior, el ápex en el pulmón izquierdo, reduciendo su volumen. Bueno, o sea, vamos a ver que este pulmón en realidad es más chico, y en su parte, digamos, en su cara medial, o sea, la que da hacia la línea media del cuerpo, tiene este espacio en donde va el corazón. El corazón tiene, bueno, esa inclinación hacia la izquierda y hacia atrás, entonces la punta, el ápex, se va a estar clavado en esta zona del pulmón izquierdo, lo cual hace que, como decíamos, reduzca su espacio. Bueno, en cada lóbulo vamos a tener diferentes segmentos, y cada uno va con un bronquio segmentario o terciario, ¿sí? Vamos a tener los bronquios secundarios que ingresan en cada uno de los lóbulos y a su vez se van dividiendo, y van segmentando las distintas partes del parénquima, o sea, el tejido, digamos, funcional se lo llama el parénquima. Entonces, estos bronquios se van dividiendo y van segmentando al pulmón. Cada lóbulo va a estar segmentado y a su vez se van subdividiendo en compartimientos más chicos, en porciones más chicas, que se los llaman los lobulillos. Entonces, en cada lobulillo, como vamos a ver acá, entonces se van dividiendo, generando distintos segmentos y al final generan un lobulillo pulmonar. Como nos dice acá, en cada lobulillo recibe un vaso linfático, una arteriola, una vénula y una rama procedente de un bronquiolo terminal, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos lobulillos, acá vamos a ir viendo, bronquiolo tiene un vaso, un bronquiolo respiratorio,
los conductos alveolares y finalmente los sacos alveolares con sus alvéolos. Entonces, este conjunto que va a tener un bronquiolo terminal con muchos sacos alveolares es lo que constituye lo que se llama un lobulillo pulmonar. Y decíamos, cada lobulillo pulmonar tiene un vaso linfático que acá está esquematizado en verde, una arteriola pulmonar que es la que viene con sangre con dióxido de carbono. Recordemos que en el pulmón, ¿sí?, las arterias traen dióxido, y una vénula pulmonar que es la vénula que retorna al corazón a través de la vena pulmonar luego, que es rica en oxígeno. Entonces decíamos, cada lobulillo entonces recibe un linfático, una arteria, una vénula y una rama procedente de un bronquiolo terminal, ¿sí? Entonces acá tenemos el bronquiolo terminal que se va dividiendo. ¿En qué? En el bronquiolo respiratorio, los bronquiolos respiratorios, luego viene el conducto alveolar y luego ya termina, o sea, pequeña terminación, ¿sí? Viene el bronquiolo terminal que se subdivide en bronquiolos respiratorios, y luego cada bronquiolo respiratorio genera distintos conductos alveolares que terminan en sacos alveolares. Este racimo con muchas uvitas juntas, que es el saco alveolar, y cada uno de estos uvitas de este racimo son los alvéolos, ¿sí? Cada saquito que hay acá es un alvéolo, y el saco alveolar es este conjunto de todos estos alvéolos enteros, ¿sí? Acá este es el sitio donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, esa es la subdivisión terminal de esos bronquios terciarios que entonces terminan en un bronquiolo terminal, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Entonces, ¿qué son los conductos alveolares? Son pequeños conductos que van a los sacos alveolares, que conectan el bronquiolo respiratorio con los sacos alveolares. Cada saco alveolar está compuesto de varios alvéolos y son las unidades funcionantes de intercambio gaseoso en el pulmón. O sea, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. En los bronquiolos vamos a encontrar células cilíndricas ciliadas. Los bronquiolos terminales, un epitelio cúbico simple. Fíjense que acá tenemos 100 cilíndricas ciliadas. Después tenemos un cúbico simple. Y hacia los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares ya están revestidos por células aplanadas. Los sacos alveolares y los alvéolos están revestidos por células, un epitelio simple aplanado, ¿sí? Plano simple. ¿Por qué? Porque ese es el epitelio que mejor favorece el intercambio gaseoso. Es donde menos resistencia va a haber a la difusión de los gases. Y acá tenemos un poco un corte histológico. Fíjense que todo esto que estamos viendo acá son los sacos alveolares, los conductos. Bueno, se distinguen los vasos sanguíneos y vasos más grandes o conductos, como es el bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio, conductos alveolares que van a terminar en sacos alveolares y sus alvéolos. Bueno, acá se puede incluso visualizar la pleura, ¿sí? Entonces ese sería el sistema de conducción terminal que vamos a encontrar en el pulmón, lo que se llama el parénquima. Todo esto que estamos viendo acá es el parénquima pulmonar. Bien, ¿qué son los alvéolos pulmonares? Son evaginaciones, son saliencias del saco alveolar, son como pequeñas protrusiones. Esa es una evaginación en este saco alveolar que está recubierto en su parte interna por líquido y un agente que se llama tensoactivo. Es un líquido que tiene un fosfolípido que no permite que el saco alveolar colapse, o sea que el alvéolo se cierre, ¿no? Porque si no estuviese eso, podría ser que se plegase, se cerrase el saco alveolar y de esta manera no se podría recibir oxígeno, o sea, porque no se podrían expandir, abrir y cerrar, ¿sí? Durante el proceso de inspiración y expiración, ¿sí? Si se colapsa el saco alveolar, entonces no podemos ingresar aire en ese espacio. Están ubicados en las terminaciones de los bronquiolos pulmonares y es donde se produce el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre, lo que se llama la hematosis. El intercambio gaseoso entre el aire y sangre es el proceso de hematosis. En los pulmones vamos a encontrar alrededor de 500 millones de alvéolos.
formando una superficie total de 140 metros cuadrados en el adulto, o sea, una cancha de tenis, aproximadamente. Y están interconectados unos con otros por lo que se llaman poros de Kohn. Entonces eso permite que un movimiento del aire colateral sea importante para la distribución del gas. Es decir, entre estos alvéolos, fíjense en que hay poritos, y esos poritos se llaman los poros de Kohn, lo que permite que si se tapa uno, igual el aire pueda llegar hasta los demás, o si colapsa alguno de ellos, también el aire pueda distribuirse a los demás alvéolos. Entonces, los alvéolos pulmonares, recordemos que están ubicados dentro de los sacos alveolares. Es cada una de estas saliencias que observamos, que son estructuras, como les digo, como unas racimo de uvas conectaditos. Bien, ¿qué vamos a encontrar en los alvéolos? Tenemos un epitelio plano, muy delgado, que está formado por las células alveolares, los que se llaman los neumocitos 1 o neumocitos tipo 1. ¿Sí? Entonces, estos alvéolos en la parte interna están recubiertos por dentro con un epitelio plano, simple, muy delgado, que son las células llamadas neumocitos 1. También podemos encontrar otras células que son los neumocitos 2, que son las que van a producir el surfactante y el líquido alveolar, pero son menos abundantes. Tienen un cuerpo laminar en su interior y poseen vellosidades en su superficie. Los surfactantes son complejos lipoproteicos, que es lo que hacen que reducen esta atracción que hay entre las moléculas de la superficie del líquido alveolar, y entonces disminuyen lo que se llama la tensión superficial, es decir, la tendencia de las superficies húmedas a plegarse, a unirse en esa interfase líquido-aire. Es decir, generalmente dos superficies húmedas van a tender a juntarse por su tensión superficial. Este líquido surfactante lo que hace es reducir la tensión superficial, lo cual permite que haya una interfase líquido-aire, es decir, que no colapsen, que no se junten. Entonces, por eso dice que reducen el trabajo necesario para el estiramiento de la pared pulmonar. Este surfactante pulmonar, si no está presente, ocurre, por ejemplo, en los bebés prematuros, cuando todavía no han desarrollado bien la parte del pulmón. El surfactante pulmonar es una de las últimas sustancias en aparecer durante el desarrollo fetal, y si no nacen, si nacen muy prematuro y no ha desarrollado el surfactante pulmonar, se va a ver que los alvéolos colapsan, y entonces eso no va o genera un síndrome de dificultad respiratoria, que puede ser en el recién nacido o en un bebé nacido prematuramente. Por otro lado, en los alvéolos pulmonares, dentro del alvéolo mismo podemos encontrar macrófagos alveolares, que lo que hacen es cumplir una función fagocítica, es decir, se van comiendo las sustancias extrañas que puedan llegar a encontrar. Entre ellas son partículas de polvo, bacterias que estén presentes, para proteger y para ir limpiando también de todas partículas extrañas. Entre los alvéolos vecinos hay un capilar que recibe sangre procedente de la arteria pulmonar. Entonces, de esta manera, fíjense que en los alvéolos pulmonares, decíamos, tenemos las células que secretan surfactante, las células alveolares, los neumocitos tipo 1, y entre ellos existe una íntima asociación con un capilar sanguíneo que viene de las arterias pulmonares. O sea, entre alvéolos vecinos hay un capilar que recibe sangre de la arteria pulmonar, es decir, de sangre que viene con dióxido de carbono. Acá tenemos un saco alveolar, acá vemos un alvéolo. La pared del alvéolo está formada por las células, los neumocitos tipo 1, pero también podemos encontrar los neumocitos tipo 2, que son los que secretan el surfactante, y en la superficie, en la luz del alvéolo, se pueden encontrar macrófagos celulares. Bien, en íntima relación con estos neumocitos, separados únicamente por una capa, ¿sí?, de tejido conectivo muy finita, tenemos los capilares sanguíneos que vienen de las arterias pulmonares, la arteria que está enviando sangre con dióxido de carbono desde el corazón, desde el ventrículo derecho. Y entonces en esta zona, en este punto de contacto, es donde, imagínense que el alvéolo durante la inspiración está lleno de aire rico en oxígeno, y acá es donde se produce
el intercambio gaseoso, la hematosis, entre el aire que está dentro de los alvéolos con la sangre que está pasando a través del capilar. El oxígeno difunde hacia el glóbulo rojo, o sea, porque acá el que toma el oxígeno es el glóbulo rojo, y a su vez el dióxido de carbono que está transportado por el glóbulo rojo pasa por difusión al aire que está contenido en el alvéolo. Acá tenemos los detalles de la membrana basal del capilar sanguíneo, el tejido conectivo, como les digo, que acá se hace mínimo, muy finito, y las células alveolares. Fíjense entonces que la membrana de la célula alveolar es muy finita, está en contacto con la membrana basal epitelial, muy fina también en esta zona, en estos puntos de contacto, y a su vez el capilar sanguíneo tiene unas células endoteliales, como ya vimos. Fíjense que acá está la célula endotelial que forma una pared muy delgadita de membrana plasmática con un tejido, una membrana basal del capilar también muy delgada. Entonces esta zona tan delgada es donde se produce el intercambio gaseoso entre los capilares y los espacios aéreos alveolares. Entonces el proceso de respiración ocurre atravesando los gases una barrera de difusión formada por una película superficial acuosa, es decir, en este lado tenemos agua, una película con agua, las células epiteliales que forman la pared del alvéolo, una capa intersticial, una membrana basal epitelial y una membrana basal capilar, las células endoteliales, que es la que estamos viendo acá, de los capilares sanguíneos, luego el plasma, que está contenido en este capilar sanguíneo, y la membrana del eritrocito que capta o suelta el gas. Entonces, acá vemos que en la membrana respiratoria encontramos, dice, las células epiteliales, el tejido conectivo o la capa intersticial y las células endoteliales. Entonces estos son el punto de contacto más íntimo que hay entre la sangre o los eritrocitos que están circulando por los capilares sanguíneos y los alvéolos, que es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Es el único lugar. Y acá vemos cómo por un alvéolo están pasando varias ramas de un capilar sanguíneo. Bien, entonces acá es un poco para que recordemos que el sistema arterial que lleva sangre a los pulmones son las arterias pulmonares y luego se va ramificando. Esta va paralelo a las vías respiratorias, es decir, va siguiendo las distintas ramificaciones de los bronquios y los bronquiolos, y luego se llega a hacer formar sus capilares, donde esos capilares entonces rodean a los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso, decíamos esa hematosis, y finalmente luego empiezan a generarse las vénulas, que ya van a llevar sangre con oxigenada, van a formar las vénulas pulmonares, que luego se van juntando para formar las venas pulmonares. En el pulmón derecho tenemos la vena pulmonar superior, que drena los lóbulos superior y medio, y la inferior, que drena el lóbulo inferior. O sea que del pulmón derecho salen dos venas principales o dos venas pulmonares que van hacia el ventrículo izquierdo llevando sangre oxigenada. Entonces esa vena pulmonar superior drena el lóbulo superior y medio, y la inferior el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo tenemos dos venas pulmonares izquierdas que drenan los lóbulos, el superior y el inferior, y van hacia, nuevamente también decimos, la aurícula izquierda. Entonces, en la circulación pulmonar es distinta a la circulación sistémica, ya que en las arterias pulmonares tenemos sangre con poco oxígeno, es decir, sangre más bien con dióxido de carbono, y que va desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Y las venas pulmonares retornan al corazón luego de pasar por los pulmones y realizar el intercambio gaseoso en los alvéolos para llevar sangre oxigenada ahora a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo, y pasar a la circulación sistémica. Bien, y con esto entonces terminamos esta clase donde hemos explicado más que nada lo que es la anatomía y la histología del sistema pulmonar, y en la próxima clase vamos a ver lo que es la fisiología del sistema pulmonar.